Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos a su espacio Ciencia de la Orientación Escolar. Como todos los temas tratados en este espacio son de carácter científico en pos del desarrollo de la educación, este tema va dirigido a los estudiantes, a los profesores, padres y tutores, ya que con la ayuda de todos o de toda la comunidad educativa se pueden alcanzar todos los objetivos deseados dentro de un plan del desarrollo de aprendizaje de nuestros discentes. Para entrar en temática, el tema que vamos a tratar hoy es el siguiente: aprender a aprender. Es uno de los temas más dados, incluso dentro de las universidades, a los profesionales de la educación, pues se le imparte esta temática. Pero vamos a demarcar ciertos puntos estratégicos dentro de este matiz de aprender a aprender. Lo primero que debemos saber desde el punto de vista, desde la orientación escolar o desde la educación, el cerebro está estructurado por conexiones neuronales. Pero además de estas conexiones, el cerebro está evolucionado o está totalmente predispuesto a aprender. Por ejemplo, si tú aprendes que 2 más 2 es igual a 6, sin embargo, 2 más 2 es igual a 4, eso no quiere decir que tú no hayas aprendido. Lo que pasa es que tú aprendiste o tu cerebro aprendió que 2 más 2 es igual a 6. Lo que obtuviste fue un aprendizaje no acorde a lo que es dentro de la lógica. Entonces, esto da indicio de que el cerebro siempre está capacitado para aprender. Es decir, en automático o prestando atención dentro de una clase, que ya es otro ámbito, incluso otro tema. Nuestro cerebro está capacitado para buscar, es decir, buscar el porqué de las cosas. Intuitivamente, nuestra especie humana, a lo largo de la historia, a lo largo de la conjunción social, pues ha buscado respuestas, ha buscado la forma de cómo sobrevivir, de cómo guardar incluso ciertas informaciones. Incluso uno de los antecedentes de la educación lo podemos encontrar en antiguas civilizaciones donde se traspasaban informaciones de forma oral a las generaciones más jóvenes. Pero ya para aterrizar en el término de aprender a aprender, no podemos dejar de un lado lo que son las estrategias de aprendizajes. Las estrategias de aprendizajes no son más que aquellas estrategias que se tienen a mano para llevar a cabo cierto aprendizaje. Por ende, nosotros podemos decir que el propósito de las estrategias de aprendizaje es mejorar la forma en el que aprende el cerebro ante determinadas circunstancias. Es decir, como decía un neurobiólogo en un ejemplo, en una charla, lo cual ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que llaman Héctor Ruiz, si no me equivoco. Él ponía el ejemplo de un individuo que lo ponían
a nadar dentro de una piscina. Él no sabía nadar, pero la piscina, claro está, no era a cierto nivel que pudiera representar un peligro gravemente. Le dijeron, nade. Pues de una forma, él no sabía nadar, pero en la observación notaban que él hacía todo lo posible para nadar, aunque no sabía cómo hacerlo. Entre pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Él estaba dispuesto a hacer un mandato, buscar la forma, ensayo y error, es decir, ensayando durante el proceso y aprendiendo de los errores. Pero aún así, cuando se le aplicó las estrategias de aprendizaje de cómo aprender a nadar, pues mejoró significativamente. ¿Sabes por qué? Porque se utilizaron estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje están relacionadas a todas las áreas curriculares, a las áreas de matemáticas, a las áreas, por ejemplo, de biología y química, física, lengua española, es decir, todas las áreas o todas las materias que se imparten dentro de las escuelas. Las estrategias de aprendizaje tienen que ser parte inclusive dentro de la planificación. Y la importancia de ella es que debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Cuando me refiero a las necesidades, también hago referencia a los estilos de aprendizaje de cada uno, ya que no todos tenemos cierta disposición de aprender de un estilo, ya sea kinestésico, etcétera, etcétera. Ya esto sería otro tema que con mucho gusto estaríamos abordando dentro de este espacio. También debemos recordar que las estrategias de aprendizaje deben estimular el área de la motivación del individuo. La motivación es muy importante. Si usted como maestro, si usted como padre, especialmente como maestro, no logra dar en el punto de la motivación del estudiante, pues va a perder interés en lo que usted le está planteando. Usted como profesional dentro del área asignado debe procurar motivar y despertar ese maestro, ese investigador en cada uno de los estudiantes. Es decir, la motivación del por qué aprender a aprender. No es simplemente aprender o memorizar, que este es un concepto que lo voy a tratar un poquito más adelante en este video. Hay un punto. Cuando tú motivas al estudiante, está haciendo el concepto que aprender a aprender es pensar el porqué de las cosas durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si usted como profesional no le enseña al estudiante a buscar el porqué de las cosas, es decir, encontrar ese porqué autónomo dentro del proceso del aprendizaje, pues muy difícil vamos a tener un aprendizaje significativo, porque lo más importante no es saber 2 más 2 es igual a 4, sino crear en el individuo una habilidad de razonamiento lógico. Es decir, por cada asignación, por cada clase dada, se debe despertar el porqué dentro del individuo. No es simplemente agotar una serie de contenidos en el ámbito memorístico o en el ámbito simplemente voy a terminar esta unidad y ya. Pues, como ustedes, como profesionales, pues tienen las estrategias y los mecanismos para retroalimentar, hacer lluvia de ideas acerca de temas que requieran cierto hincapié o repasos. Bueno, vamos a continuar
con un punto, un concepto que dije anteriormente, y ese concepto era la memoria, ¿verdad? Según el neurobiólogo Héctor Ruiz, la memoria no es solo un almacén de datos sin sentidos desde el punto de vista científico. La memoria es la capacidad de aprender cualquier cosa. Es decir, dentro de la memoria ocurre un proceso de selección donde el cerebro exactamente actúa como un borrador, un seleccionista. Es decir, selecciona lo que es para interés, lo que él le encontró sentido. De aquí vale el sentido que le estaba diciendo anteriormente, es decir, el porqué de las cosas. Cuando yo descubro el porqué de las cosas y pienso durante el trayecto de ese proceso de aprendizaje, estoy aplicando una selección. Estoy aplicando lo que es una recolecta de aprendizajes significativos. Por ende, dentro del proceso de aprender a aprender, existe una estrategia que le vamos a llamar práctica espaciada. Esta consiste en distribuir el tiempo de estudio en un periodo más largo con descansos intercalados. Me explico. La práctica espaciada no es más que una estrategia que puede ser aplicada tanto por el docente, tanto por el estudiante y con la ayuda de los padres, con los discentes o con sus hijos para mejorar lo que es el aprendizaje dentro de lo académico. Por ejemplo, si estoy estudiando lengua española, por ejemplo, de cómo interpretar un texto o de glosar un texto, pues leo. Después de leer, si tengo que hacer, o lo más recomendable es hacer una pausa, hacer algo que tenga que hacer. Luego vuelve y analiza la situación, trata de interpretarlo, ¿verdad? Y no solamente en el ámbito de lengua española, en el ámbito de matemática. ¿Por qué la práctica espacial es muy interesante? Es muy interesante porque el cerebro tiene un enfoque muy diferente a lo que es el proceso que se creía anteriormente, es decir, el proceso memorístico. El proceso con es decir, escalas de descanso durante el proceso de aprendizaje, pues suele adquirir mayor información con significatividad, para hacer ese término. Mayor información, pero con sentidos. Informaciones que le sean de beneficio para él. Por ejemplo, algo que yo siempre he situado como profesional es que no es estudiar por estudiar. No es aprender matemática por aprender matemática. Los maestros desde su área deben motivar el por qué estudiar matemática o por qué aprender matemática, por qué aprender a manejar lo que son los textos, comprender los textos, por qué aprender historia, por qué aprender filosofía, etcétera. Es decir, es dotarle al individuo de estrategias para que pueda aprender a aprender. Él tiene ya el 50% o más del 50% que es que su cerebro está capacitado para aprender. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental dentro de nosotros? Dotar a ese individuo con estrategias para que pueda ser en cierto punto, en cierto término, un todólogo dentro de las estrategias de aprender. Pero también debemos motivar, vuelvo y hago énfasis en este término, en que el estudiante desarrolle técnicas personales. ¿Para qué? Para que él mismo durante el proceso de aprendizaje pues pueda adquirir mecanismos, técnicas, estrategias para adquirir esos aprendizajes.
Y sobre todo, no hacerlo o no convertirlo simplemente en un individuo que sea memorístico grabadora, tipo cotorra, como dicen acá en mi ciudad o en mi sociedad, en mi país. No es que él repita 2 más 2 igual a 4, 2 más 2 igual a 4, 3 más 3 igual a 6. No es eso. No es eso. Lo que estamos buscando es un individuo capaz de razonar, capaz de interpretar, capaz de aplicar lo conocido en otros ámbitos de su vida personal, social. Porque lo que estamos formando son hombres y mujeres del futuro. Son hombres y mujeres que van a conformar una sociedad que va en desarrollo. Y queremos personas, queremos ciudadanos que se comprometan en sí mismos a dar de lo mejor de sí. Y lo mejor que podemos dar nosotros como profesionales es aportar un granito de arena a que mentalmente tengamos un desarrollo eficaz para que así nuestra sociedad pues tenga un desarrollo por igual. Porque primero se debe comenzar a tener un desarrollo en la educación. Y por ende, ese espacio se ha construido por esta razón. El desarrollo educativo, el desarrollo del individuo partiendo desde su mente. Porque lo peor en esta vida no es el pobre económicamente o materialmente, sino ser pobre en los pensamientos, ser pobre en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar. Y perdón, el término de nuestro cerebro fue mal conjugado, pido excusa por esta parte, sino en nuestra forma de pensar, porque nuestro cerebro está dispuesto con toda la ayuda necesaria para aprender. Así que muchas bendiciones. Quien les habla es Julio César Perdomo, licenciado en Educación, mención orientación escolar. Este espacio está para ustedes y para servirle. Cualquier comentario, cualquier duda, por favor, háganos llegar sus comentarios acá abajo. Y si es de su gusto y si es de su agrado, por favor, puede puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y etcétera. Y así ser parte de este proceso, ciencia de la orientación escolar. Muchas bendiciones, Dios le guarde, Dios le guíe.